A mi novia y a mí nos gustaba conducir durante horas los fines de semana. Algo que ambos teníamos en común era que cuando éramos más jóvenes, nuestras familias nos llevaban de viaje los fines de semana para romper con la monotonía semanal. Después de una larga semana de destruirnos la vida trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, empacábamos y nos embarcábamos en aventuras de carretera juntos. Después de nuestro viaje más reciente, volvíamos a casa cuando un accidente detuvo todo el tráfico de la carretera durante horas. A este paso, no vamos a regresar a casa a tiempo, Dijo mi novia mientras navegaba por su teléfono. Bueno, no podemos hacer nada. Sabíamos que esta aventura era arriesgada. No teníamos margen de error al conducir fuera del estado. Un retraso como este nos hacía correr el riesgo de faltar al trabajo y no cumplir con las horas necesarias para cubrir todos los gastos, y cuando eres una joven pareja con deudas y viviendo día a día, esa no es realmente una opción. Voy a tratar de ver cuál es el problema y tratar de encontrar otra ruta. Salí de mi auto y caminé por la carretera para ver qué tan grave era la situación y tal vez recibir una actualización sobre cuánto tiempo estaríamos atrapados aquí. No tuve la oportunidad de hablar con nadie. Tal vez a los 3 minutos de caminata pude ver decenas de vehículos de policía, bomberos y rescate tratando de detener un incendio provocado por una colisión. No hace falta decir que no iríamos a ninguna parte durante horas. Derrotado, caminé de regreso a mi auto. Bueno, parece que estamos jodidos, le dije a mi novia mientras cerraba la puerta del auto. No necesariamente, encontré un camino con el que evitaremos el accidente. Eso fue extraño. Google Maps nunca te ofrece la ruta más rápida a un lugar. ¿Por qué no vimos eso antes? Pregunté mientras mi novia me mostraba la pantalla de su teléfono. Había un camino secundario que Google ni siquiera había recomendado. Nos permitiría volver a la carretera en aproximadamente una hora, mucho más rápido que esperar a que los servicios de emergencia despejaran la carretera para que el tráfico fluya. Sin dudarlo mucho, pasé algunos autos para hacer un giro ilegal. Afortunadamente, los policías estaban demasiado ocupados para notar que me alejaba en la dirección opuesta. La noche nos había alcanzado mientras acortábamos el camino y, a medida que nos acercábamos a las carreteras secundarias, veíamos menos signos de civilización. Cuando finalmente llegamos a la carretera, estaba en bastante mal estado. Los baches y los bosques descuidados harían que nuestro viaje fuera mucho más lento. No habíamos visto postes, otros autos ni casas en kilómetros. Conducir por esa carretera me generaba un nerviosismo extremo, aunque trataba de ocultarlo para no asustar a mi novia. Este era el tipo de camino en el que nadie desearía quedar accidentado en medio de la noche. Y como si de alguna manera hubiera invocado ese pensamiento al universo, vimos un automóvil detenido en la carretera. El camino no era lo suficientemente ancho como para permitir que dos vehículos viajaran uno al lado del otro sin que uno se adentrara en el bosque, y no quería arruinar nuestra única vía de escape de este lugar escalofriante. Estacioné el auto a 3 metros detrás del vehículo que teníamos delante. Sabes que así es como empieza toda película de terror, ¿verdad? Dijo mi novia claramente aterrorizada. Lo sé, pero no tenemos muchas opciones. Metí la mano en la guantera y agarré mi arma. En realidad, nunca la había disparado fuera del centro de tiro, pero tal vez me ayudaría a sentirme seguro al salir de mi auto, pero no fue así. Caminé lentamente hacia el auto accidentado con la linterna de mi teléfono al frente y mi arma en la otra mano. Oye, ¿necesitas ayuda? Pregunté con firmeza, tratando de que mi voz no temblara. No llegó respuesta del coche. Cuando me acerqué, pude ver que no había nadie allí. No tenía sentido que alguien simplemente dejara su auto encendido en medio de la carretera, así que inmediatamente levanté mi arma y miré a mi alrededor. He oído hablar de imbéciles que hacen este tipo de cosas para robar a cualquiera que se detuviera a ayudar. Mi corazón dio un vuelco cuando miré hacia la parte trasera del auto y me di cuenta de que había un asiento para bebé vacío. Me tomó unos momentos salir del shock y la confusión, pero me senté en el asiento del conductor y saqué el auto de la carretera. Tan pronto como salí, me di cuenta de que, aparte de mi respiración, la noche estaba tan tranquila como los muertos. Una abrumadora sensación de pavor se apoderó de mí y casi tuve un ataque al corazón cuando escuché una voz gritar. «¡Ayúdame!». Alguien gritó desde algún lugar del bosque. Algo no estaba bien con esa voz. No sonaba como una voz que alguna vez pudiera provenir de un humano. «Por favor, ayúdame. Se llevó a mi bebé».
Me quedé tan callado como la primera vez que habló. Lo que fuera que estuviera pidiendo ayuda estaba a unos metros delante de mí en el bosque. Traté de ignorarlo, cada fibra de mi ser quería correr de regreso a mi auto y alejarme hacia un lugar seguro, pero una parte morbosamente curiosa de mí me obligó a apuntar la linterna de mi teléfono en la dirección de donde venía la voz. En la línea de árboles pude distinguir la forma humanoide de algo. Ningún humano tenía esas características, pero me di cuenta de que se estaba aferrando a algo, a la pequeña y gorda pierna de un bebé que todavía estaba masticando como una pierna de pollo. Dejé de respirar por unos momentos cuando me lanzó una sonrisa repugnante. Sus grotescos colmillos torcidos estaban teñidos de carmesí. Me asusté por completo. Dejé caer mi teléfono e inmediatamente descargué mi arma directamente hacia el cabrón, deteniéndome solo cuando ya la había descargado por completo. Levanté mi teléfono del suelo y comencé a caminar con cuidado de regreso a mi auto. «Me extrañaste», algo dijo en tono burlón demasiado cerca de mí en la oscuridad. Corrí lo más rápido que pude de regreso a mi auto y lo pisé tan pronto como cerré la puerta. Aceleré tan rápido fuera de ese camino que casi choqué varias veces incluso cuando estaba a kilómetros de ese lugar. Ni siquiera me di cuenta de que mi novia ya no estaba en el asiento del pasajero. Siempre he sido un nómada de corazón. Viajar, explorar y experimentar nuevas culturas siempre ha sido mi pasión. Entonces, cuando me topé con un castillo hermoso e intacto en medio de mi viaje, no pude resistir la tentación de entrar y echar un vistazo. El castillo estaba ubicado en un lugar remoto y desolado, sin signos de vida humana alrededor. Mientras me acercaba, no pude evitar admirar la grandeza del castillo. Era una estructura magnífica, con altísimas columnas y tallados hermosos que adornaban sus paredes. El castillo exudaba un aire de misterio e intriga, atrayéndome más a cada paso. Sin pensarlo dos veces, abrí las pesadas puertas de madera y entré al castillo, con el corazón acelerado de emoción. Para mi sorpresa, el interior del castillo estaba perfectamente conservado, como congelado en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con hermosos tapices y pinturas, y los muebles estaban elaboradamente diseñados. Pero lo que más me llamó la atención fue la mujer que estaba frente a mí. Ella era el significado de la belleza, con cabello largo, negro y ondulado cayendo en cascadas sobre su espalda, ojos marrón oscuro que parecían hipnotizarme, piel blanca, nariz pequeña y unos labios cuya tonalidad se mezclaba con la parte superior de su boca. Llevaba un vestido blanco fluido que acentuaba sus curvas y una suave sonrisa apareció en sus labios cuando me dio la bienvenida a su casa. Bienvenido. Me alegro de que hayas encontrado tu camino hasta aquí, dijo con voz suave y seductora. No podía quitarle los ojos de encima mientras me llevaba al comedor y me sentaba en una mesa antigua pero perfectamente conservada. Mientras me sentaba, mis sentidos fueron recibidos con los tentadores aromas de la comida que llenaban la habitación. Miré a la mujer, que sonrió y me hizo un gesto para que comenzara a comer. La comida no se parecía a nada que hubiera probado antes. Tenía una dulzura sutil, con un toque especiado que no podía identificar. Fue un festín para mi paladar y no pude resistirme a dar más y más bocados. Pero mientras saboreaba cada bocado, noté algo peculiar. La comida parecía cambiar de textura y sabor con cada bocado. A veces sabía a carne, otras a verdura y, a veces, no sabía a nada en absoluto. Confundido, miré a la mujer que seguía sonriendo y comiendo su comida como si todo fuera normal. Pero su sonrisa parecía contener un secreto, una pizca de malicia escondida detrás de ella. No obstante, hice caso omiso del extraño sabor y seguí disfrutando. Después de que terminamos de comer, la mujer me llevó a un dormitorio, con su mano entrelazada con la mía. Su toque envió escalofríos por mi espalda y no pude resistir el deseo que se acumulaba dentro de mí. Nos desnudamos lentamente, nuestras manos explorando cada centímetro de piel. Su piel era suave y flexible, y su tacto era electrizante, sus besos eran apasionados y su cuerpo desnudo me hacía descubrir la perfección hecha mujer. Pero mientras nos acercábamos a la cama, noté una sensación extraña. Su cuerpo pareció cambiar, volviéndose más frío y áspero bajo mi tacto. Ignorando la extraña sensación, continué explorando su cuerpo, mis manos trazando cada curva y grieta. Pero a medida que avanzaba hacia abajo, no pude evitar sentir una sensación de incomodidad. Su cuerpo se sentía seco y rígido, casi como papel de lija contra mis dedos. Cerré los ojos,
tratando de ignorarlo, y me concentré en el placer que recorría mi cuerpo. Pero cuando realmente empezamos a hacer el amor, la incomodidad no hizo más que empeorar. Sus partes femeninas se sentían como una cueva hueca, desprovista de calor o humedad. Podía sentir mi eje rozando los huesos y con cada empujón podía escuchar un crujido repugnante. Pero no me detuve, cediendo al placer a pesar de la incomodidad y la inquietud. Solo cuando llegué al orgasmo y abrí los ojos me di cuenta de la horrible verdad. Estaba teniendo sexo con un cadáver. La mujer que tenía delante no era más que huesos, unidos por unos pocos mechones de pelo y carne en descomposición. La sorpresa al darme cuenta fue como si me vertieran un balde de agua helada sobre mí. Retrocedí con disgusto, tratando de liberarme de su agarre. Pero antes de que pudiera escapar, la mujer habló y su voz resonó en mi mente. Has probado mi comida, has probado mi cuerpo, has estado dentro de mí. Y ahora siempre seré una parte de ti, por lo que aunque te vayas, nunca abandonarás este castillo en la carretera. Con una risa final, la ilusión de la mujer desapareció, dejándome solo en las ruinas de un castillo. La verdad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Recuerdo haber leído un libro sobre parapsicología hace años y reconocí que probablemente había sido atraído a este castillo por el poder de la proyección psíquica, y que todo lo que había experimentado aquí no era más que producto de mi imaginación. Salí corriendo del castillo, mi mente consumida por el horror y el disgusto. Pero el daño ya está hecho. La experiencia me había dejado paranoico y clínicamente loco. Ya no podía confiar en mis propios sentidos, temiendo que pudieran ser manipulados por el poder de la proyección psíquica. Mientras continúo mi viaje, no puedo evitar preguntarme sobre la verdadera naturaleza del castillo y la mujer que vivió allí. ¿Era solo un juego retorcido jugado por el fantasma de una mujer que había muerto en ese castillo? ¿O fue algo mucho más siniestro, una advertencia a todos los viajeros para que nunca se adentraran demasiado en lo desconocido? Cualquiera que sea el caso, nunca olvidaré esa horrible experiencia y la lección que me enseñó. Nunca confíes en lo que ves y siempre mantente en guardia ante los peligros ocultos que acechan en la oscuridad. No me entristece el reciente fallecimiento de mi abuelo. Más bien, me siento obligado a compartir su sabiduría. No estaría aquí hoy si no fuera por él. La entidad vino a buscarme cuando tenía 8 años y no habría manera de que hubiera sobrevivido si alguien más hubiera estado conduciendo. Mi abuelo y yo estábamos en un viaje de pesca ese día. Mi papá tenía la intención de unirse a nosotros, pero surgió algo, así que éramos solo nosotros dos por primera vez. Me sentía un poco incómodo con mi abuelo porque nunca había estado a solas con él. Yo tenía poco que decir porque solo tenía 8 años. También me impresionaba cómo él era para mi papá lo que mi papá era para mí, es decir, una voz de autoridad. Cuando mi abuelo me habló de los diferentes tipos de peces y qué cebos usar, lo escuché como si fuera lo más importante del mundo. Resultó bueno que me tomara tan en serio sus palabras, ya que más tarde me salvaría la vida. Comenzó de manera muy inocente. Mientras caminábamos por un pequeño desfiladero para regresar al auto desde el lugar donde habíamos pescado, pude escuchar la voz de mi abuelo haciendo eco en las altas paredes de roca. Mientras él guardaba las cosas en el auto, tuve varios minutos para explorar el lugar y los usé para correr de regreso a esa área y gritar. Curiosamente, mi grito resonó solo débilmente una vez, y luego nada. Por más que grité, no escuché ningún reflejo del ruido. Yo era demasiado joven en ese momento para comprender realmente lo imposible que era eso. Simplemente asumí que de alguna manera estaba gritando mal, o que mi abuelo tenía un timbre adulto especial que permitía que su voz resonara mientras la mía simplemente se apagaba. Aún así, me molestó y finalmente lo mencioné en el camino de regreso. Todo lo relacionado con ese momento quedó grabado en mi memoria. Eran las 3:22 de la tarde según el reloj en el tablero del auto, y los ojos de mi abuelo eran grandes orbes de alarma vueltos hacia mí mientras sus nudillos blancos se apretaban alrededor del volante. ¿Qué dijiste, muchacho? Abuelo, que cómo puedes hacer el eco, le dije, temeroso de haber hecho algo mal. Grité y no pude hacer eco. Su rostro normalmente estaba atravesado por pequeñas líneas que recorrían su piel relajada y caída. En ese momento, su frente y sus mejillas se tensaron hasta quedar suaves, y escaneó rápidamente de izquierda a derecha. No pareció encontrar lo que buscaba a través de las ventanas, pero tampoco parecía tranquilo.
Se inclinó y abrió la guantera frente a mí para sacar una bolsa de gominolas. Sonreí por un momento, pero él me decía que no me los estaba dando de regalo como normalmente los adultos hacen con los niños, solo me dijo, cómetelos todos. Sostuve la bolsa en mis manos. Para mi mente de 8 años era toda una fiesta tener esas gominolas en mis manos. Si me hubieran dejado solo, es posible que eventualmente me los hubiera comido todos, pero no todos a la vez. Cómetelos todos, muchacho, dijo con brusquedad, su tono no admitía discusión. Empecé a meterme las gominolas en la boca. Miró hacia abajo y a su alrededor, luego al asiento trasero y luego a su termo de viaje en el portavasos que había entre nosotros. Lo puso en mis manos para unirlo a la bolsa de gominolas que se estaba derramando. Bebe esto, todo. No tengo permitido tomar café, le dije. Me interrumpió. Tu madre lo entenderá. Bébelo. Sé que sabe mal, pero tómatelo todo. Su mirada se centró en algo más allá de mí, y giré la cabeza hacia mi ventana para ver las colinas boscosas pasando a varias velocidades aparentes según su distancia. Las colinas más lejanas en el horizonte apenas parecían moverse, pero me pareció ver una pequeña mancha encima de una. Mi abuelo me agarró del hombro con una mano. Bebe, muchacho. Bebe. Y come esas gominolas. Necesitas el azúcar y la cafeína. Intentará que te quedes dormido. No se lo permitas. Decir que tenía miedo entonces sería quedarse corto. Ninguna parte de mí pensó que esto fuera una broma de algún tipo. Era un hombre demasiado reservado y austero para eso. El café tenía un sabor horrible, pero lo bebí hasta que no quedó nada. Después de eso, comencé a tragar gominolas enteras hasta que se acabaron. Miré a mi derecha. El punto en la distancia todavía estaba allí, pero ahora una cadena de colinas más cerca. Todavía era pequeño, pero ahora tenía un movimiento similar al de algo que se agitaba hacia adelante y hacia atrás. Miré a mi abuelo con recelo. Él a su vez apartó la mirada de la cosa en la distancia para concentrarse en mi cara. Respiró por la nariz y se volvió hacia adelante, decidido de una manera que nunca antes lo había visto. Su pierna se movió y el coche empezó a acelerar. Ya habíamos superado el límite de velocidad en la carretera vacía. El azúcar, la cafeína y el miedo empezaron a hacer efecto en mí. Recuerdo que mis mejillas y mi frente se calentaban y mis manos se volvían húmedas. Le pregunté, ¿qué está pasando? Tengo miedo. Respiró, con los ojos en la carretera mientras seguía pisando el acelerador. Pude ver la aguja pasando de los 120. Eso te ayudará a mantenerte despierto. Esta cosa olvidada de Dios, vino por tu abuela y comenzó de la misma manera. Justo antes de un largo viaje, notamos que su voz dejó de hacer eco. Pero los autos son mucho mejores ahora que en aquel entonces. No dejaré que eso te haga nada, muchacho. Mi espalda comenzó a presionar con fuerza contra mi asiento mientras él pisaba el acelerador. Vi la aguja pasar los 130 y luego volví a mirar por la ventana. Estaba aún más cerca, ahora visible como la silueta de un hombre corriendo colina arriba, entre árboles y rocas paralelas a nosotros. Me aferré al reposabrazos y a la manija de la puerta con terror mientras nuestro auto alcanzaba los 150 kilómetros por hora y comenzaba a temblar. Me sentí como si estuviéramos en un proyectil apenas controlado mucho más allá de cualquier límite de seguridad, y estaba aterrorizado de que la carretera dejara de estar vacía de repente y nos estrelláramos contra un automóvil o camión que iba delante. Pero incluso a través de ese miedo y adrenalina abrumadores, un cansancio escalofriante comenzó a filtrarse por mi columna. Mis ojos comenzaron a sentirse pesados y miré a mi derecha, adormecido. El shock me despertó nuevamente. Ahora la figura estaba en el arcén de grava de la carretera, completamente visible como una silueta humanoide negra corriendo a una velocidad increíble junto a nuestro auto. En esa oscuridad total y en movimiento, pude ver puntos iluminados que me hacían sentir como si estuviera contemplando la noche misma. El sol de la tarde ardía en el cielo encima y detrás de él sin ningún efecto. Al mirar cómo sus pies borrosos comenzaban a atravesar la línea pintada al borde de la carretera, volví a sentir sueño. Corría paralelo a nosotros, pero acercándose cada vez más. «Mantente despierto, muchacho», gritó mi abuelo, arriesgando una mano del volante a casi 150 kilómetros por hora para sacudirme el hombro. «Está tratando de quitarte la vida. Despierta». Giró el auto un carril hacia la izquierda y, todavía presionado contra mi asiento por la aceleración, miré los hipnóticos guiones en medio de la carretera.
Poco a poco, pies negros comenzaron a aterrizar en el pavimento, manteniendo el ritmo con nosotros. Recuerdo que el coche se sacudía violentamente a mi alrededor, del mismo modo que me imaginaba que lo haría un transbordador espacial despegando alrededor de sus astronautas. Ahora sé que estábamos cruzando los 180 y acercándonos a lo máximo que el auto podía ofrecer. Pero, en ese momento, me quedé atrapado observando los hipnóticos guiones y las estrellas en esas piernas vacías que se movían rápidamente hacia adelante y hacia atrás mientras se acercaba al auto y extendía una mano para abrir la puerta. El viento soplaba a mi alrededor mientras la fuerza del vendaval de 180 kilómetros por hora desgarraba mi ropa y mi cabello. Despertándome a mitad del camino, grité y mi abuelo volvió a girar el auto hacia la izquierda tanto como pudo sin salirse de la carretera. No importó, la silueta corriendo mantuvo la puerta abierta contra el viento con su brazo lleno de estrellas y comenzó a prepararse para saltar al auto con nosotros. Mi abuelo lanzó un grito de miedo que jamás escuché de él cuando el auto parecía temblar a nuestro alrededor. Miré hacia la izquierda, hacia el velocímetro. Descubrí que la aguja estaba ilegiblemente en el rojo y sentí que la pesada manta del sueño caía sobre mí mientras la silueta me agarraba repetidamente, pero no lograba alcanzarme. La puerta se cerró de golpe, cortando el viento. Centímetro a centímetro, comenzamos a alejarnos. Corrió furiosamente a nuestro lado, pero la entidad empezó a ir un poco más lento que nosotros. Entre un momento y el otro, al darse cuenta de que no podía alcanzarnos, desapareció. Nos habíamos escapado. Me desperté en un hospital varios días después. Mi abuelo no le contó a nadie la verdadera historia, por supuesto, pero los médicos se divirtieron mucho. De alguna manera, me habían privado de varios electrolitos vitales, sales, etc., y atribuyeron mi coma a algún tipo de desequilibrio dietético grave. Pero yo sabía la verdad. Y me aseguré de contarle a las personas que me importan el pequeño consejo que me enseñó mi abuelo. No me importa si tiene sentido para ti, solo escucha. Todavía está ahí en las carreteras abiertas del mundo, y probablemente siempre ha estado ahí, simplemente nunca fue un problema antes de que comenzáramos a incorporar grandes velocidades a nuestra vida diaria. Todos los días muere gente al quedarse dormida al volante, y estoy seguro de que no todos esos incidentes son accidentes. Si tu voz deja de hacer eco, cancela tu viaje por carretera. Está esperando por ti.